A ver, chicos, la clase del día de hoy es esta, ¿no? Profesor, ¿cuál es? La de los regímenes totalitarios. Profesor, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el ascenso del fascismo, ¿ya? Y vamos a ver cómo Alemania, ¿no? e Italia caen en manos de los fascistas. Ya, profesor, ¿qué es el fascismo? Mira, a modo rápido, para que esto lo entiendas, Daniela Soberón, hijita cámara, para que lo entiendas rápido, te lo voy a poner bien sencillo. Escúchame porque más resumido no lo vas a tener. Fascista o el fascismo es una ideología política que busca tener o tomar el poder, ¿ya? Y desde ahí instaurar una dictadura. Eso es fascismo, ¿ya? Al fascismo no les importan tus libertades, no les importa tu creencia religiosa, no le importa tu libertad de culto, no le interesa tus derechos de libre expresión, de caminar libremente por las calles. No, el fascista llega al poder y se queda ahí. Así de simple. Eso es un fascista, ¿ya? Usan mucho la religión. El fascismo usa bastante la religión católica, cristiana. ¿Ya? El fascismo es un movimiento político, que te quede eso bien claro. Sabiendo que es un movimiento político y sabiendo que es un movimiento político autoritario, ya entiendes qué tipo de políticos llegaron al poder en Alemania y en Italia. Los fascistas de Mussolini y el fascista de Hitler llegan al poder, cada uno en sus respectivos países. ¿Ya? Profesor, una pregunta. ¿Por qué surge el fascismo? Esa es una buena pregunta. El fascismo surge por el descontento popular. Profesor, no entiendo cómo que descontento popular. Recuerda que Alemania e Italia, mejor dicho, Alemania es derrotada en la Primera Guerra Mundial y Alemania económicamente está, o sea, hay una crisis económica brutal, ¿ya? Eh, por eso hay mucho descontento en el pueblo, en la gente del pueblo y en el ejército, ¿ya? ¿Dónde estás, Noemí Guzmán, hijita cámara? Ya. Esa es la situación alemana. Profesor, la situación italiana, Italia no perdió la guerra, profesora, por si acaso, Italia, yo me acuerdo que usted me dijo, profesor, que Italia se cambió de bando. Durante la Primera Guerra Mundial, los italianos eran de la triple o de las potencias centrales, eran aliados, eran la triple entente. Era Italia, era Alemania y era el reino austrohúngaro o el imperio austrohúngaro. Usted me dijo que era así, profesor. Pero yo recuerdo también, profesor, que Italia abandona el imperio alemán y abandona el imperio austrohúngaro para unirse a Estados Unidos, a unirse a Inglaterra y a Francia. Ya, yo entiendo, profesor, por qué Alemania, dentro de Alemania hay descontento. Yo entiendo por qué el ejército alemán y el pueblo alemán está amargo, está herido, está rabioso con su gobierno. Yo lo entiendo. Y ya entiendo por qué en Alemania surge el fascismo, por un fuerte dolor, ¿no? Por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Eso lo entiendo, profe. Pero ¿por qué surge el fascismo en Italia? Si Italia no perdió la guerra, Italia se cambió de bando al lado ganador. ¿Por qué en Italia también hay esa amargura? Ya, es que Italia se cambió de bando bajo las promesas de los aliados, ¿no? No, vente, únete a nosotros, ¿no? Únete a la triple entente, al entente cordial, vente acá con Estados Unidos, vente acá con Francia, vente acá con Inglaterra, ¿no? Ven, te vamos a dar lo que quieras, ¿no? Y Italia abandonó al imperio alemán y al imperio austrohúngaro, abandonó a las potencias centrales. ¿Y se fue de qué lado? Y se fue del lado, ¿no? De los ganadores. Profesor, ¿a Italia le dieron lo que quería? No, no le dieron nada. Y todo lo que le habían prometido, y no le dieron absolutamente nada, al pueblo italiano le causó mucho dolor, mucha amargura, mucha rabia, porque sentía que le habían tomado el pelo, sentía que le habían visto la cara de inocentes. Y además Italia también estaba atravesando por una crisis económica, ¿ya? Entonces ya sabes por qué surge el fascismo en Italia y en Alemania. A modo general de hablar, claro está. Presta atención acá. Vamos a ver esto. Gary, hijito, cámara. A ver, el fascismo. El que estás viendo acá es el símbolo alemán, ¿no? La esvástica. Ya, características del fascismo. Recuerda que el fascismo es un movimiento político, no olvides eso. Vamos a ver las características del fascista, ¿ya? El fascista cuando ingresa al gobierno, ¿qué agarra? ¿Qué hace con el Estado?
lo convierte en un estado vertical. O sea, desde la cima se van a mandar las órdenes. Tú no puedes cuestionarlas, no las puedes observar, tú solo las cumples. Si no las cumples, eres retirado de tu puesto, metido a la cárcel o en su defecto asesinado, ¿ya? Cuando el fascista entra al poder, al Estado, el Estado deja de ser democrático para convertirse en un Estado vertical, ¿no? El dictador del momento solo va a dar las órdenes y tú tienes que obedecer. Tú eres militar, obedece. Tú eres funcionario público, obedece. Tú eres policía, obedece. Se acabó. No tienes que acá que pensar, que cuestionar, no que mis libertades, no que mis derechos humanos, no, nada de eso. ¿Ya? Ese es el fascismo, ¿no? Es antidemocrático. Un fascista es totalmente antidemocrático, ¿no? Solo usa la democracia, entre comillas, para llegar al poder, ¿no? Más allá de eso, no usa la democracia. Otro, es anticomunista. El fascista odia al comunismo, ¿no? El fascista cree en la corporación de Estado, ¿ya? Cree que el Estado es un Estado puede ser un Estado corporativo, ¿no? Puede desarrollarse, pero al fascista no le vas a hablar de igualdad de clases, ¿no? No le vas a hablar de cosas que hablan los comunistas, ¿no? No le vas a hablar de lucha de clase, no le vas a hablar de igualdad entre los hombres, no, al fascista no le entra eso en la cabeza, absolutamente no le entra. Un fascista detesta, odia a los comunistas, tanto así que los mata, ¿ya? Pasamos. ¿Qué estoy viendo acá, profesor? Estás viendo la hoja y el martillo tachada, ¿no? El símbolo del comunismo tachado. ¿Por qué? Porque los fascistas odian, detestan a los comunistas. Básicamente son los enemigos naturales de los comunistas. ¿Ya? Otro punto, dice, el fascismo es corporativo, es corporativista. Profesor, no entiendo. Vamos a ver, mira. ¿En contra de qué? El fascismo está en contra de la lucha de clases, ¿no? Oye, ¿qué lucha de clases? O sea, tú eres pobre, ya, pues eres pobre, el otro es rico, pero eso no importa, ¿no? Pues ustedes no están acá para pelear, ¿ah? Si tú eres pobre, eres pobre. Si tú eres rico. Pero oye, eso no importa. Acá importa que ustedes trabajen para el Estado, que ustedes produzcan. Eso importa, que el Estado cada vez sea más grande, más eficiente, más fuerte. Eso es lo que le importa al fascista. El fascista no tiene tiempo para ver la lucha de clase, no que el pobre se va a rebelar contra el rico. Eso le importa tres pepinos al fascista. ¿Ya? Dice, el fascista está en contra de la lucha de clases y pretende unir a patrones y obreros bajo qué? Bajo la dirección del Estado. ¿No? Tú eres un empresario, ok, bacán, no hay problema, ¿no? Tú eres un obrero, no hay problema, vas a trabajar para el Estado, ¿no? Vas a hacer tus diferencias a un lado, ¿no? Y la mayor parte de tus ganancias va a ser para el papá Estado, ¿no? Dinerito para el Estado. Otro punto del fascista, es chauvinista. Profesor, es xenofóbico y también es racista. Profesor, ¿qué es chauvinismo? A ver, ¿alguna vez has escuchado la palabra chauvinista, estimado Gary? No, profesor, ¿No, nunca? Ya. no. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la palabra chauvinista alguna vez? Robicerna, prende tu cámara, hijita. A ver, chauvinista es esto. Todos sabemos qué es ser patriótico, ¿no? Todos sabemos algo sobre patriotismo. Sabemos respetar los símbolos patrios, sabemos cantar el himno con mucho amor. Ser patriótico es amar esta tierra, amar su historia, amar sus tradiciones, su cultura. ¿Respetar qué? Respetar tu himno, respetar tu bandera. Eso es ser patriótico, ¿no? Poder ir a la guerra para defender a tu país es ser patriótico. Eso es hacer patria, ¿no? También dejar el nombre del Perú en alto, ¿no? Siendo un buen deportista, siendo un buen cantante, siendo un buen empresario. Eso es también ser patriótico, ¿ya? Pero ¿qué es chauvinista? Mira, el chauvinismo es la exageración del patriotismo. Te voy a dar una muestra de chauvinismo. El chauvinismo cae en lo ridículo, cae en lo burdo, ¿no? En lo que da risa. Te voy a dar una muestra de chauvinismo, ¿ya? A ver. Ya. Mira, voy a agarrar esto que tengo acá. Ya, esto. Esta es una Coca-Cola normal, común, ¿no? Yo puedo ser chauvinista con esta cosa y te puedo decir, esta Coca-Cola que tengo acá, ¿no? Es la mejor del mundo. ¿Por qué? Por el solo hecho que la venden en Perú. O sea, esta es más sabrosa, es más rica, ¿no? Que la que venden en Chile, que la que venden en Bolivia. Oye, pero ¿por qué?
porque la venden en mi Perú. Se acabó. O sea, eso no es patriótico. O sea, si lo quieres hacer pasar por patriótico, ya puede tener una matiz por ahí, ¿no? Pero eso es lo patriótico que cae en lo ridículo. A eso me quiero acercar. En eso que vendría a ser la exacerbación del patriotismo al caer en ridiculez, eso es chauvinista. Ya, te voy a dar otra muestra de chauvinismo. Una muestra de chauvinismo es lo siguiente, ¿no? Que alguien diga que, a ver, que no sé, pues que la gente se pelee por el pisco, ¿no? No, el pisco es peruano, no, no, perdón, no, que la gente se pelee por el sabor del pisco, ¿no? No, el pisco peruano hecho en Perú es el mejor del mundo, que ya no, ya, que el verdadero pisco se toma acá, que ya. Eso es chauvinista. Eso es, profesor, pero el pisco peruano, sí, el pisco es peruano, por historia, es peruano, y eso no hay problema. Pero que tú te pelees por el sabor del pisco y que digas que solo el verdadero pisco peruano se produce en Perú y que los otros son imitaciones porque el de Perú realmente es el verdaderamente rico porque es producido en la tierra, ya, ese es chauvinismo. Esa es una tontería, es la exageración del patriotismo que cae en la ridiculez. Eso es chauvinista. ¿Ya? Profesor, otra característica del fascista es xenófobo. Profesor, no entiendo cómo que es xenófobo. Discrimina a cualquier hombre o cualquier mujer que venga de otro país. ¿No? Ah, no, qué asco que vengan los alemanes, no, qué asco que vengan los chilenos, no, qué asco que vengan los bolivianos, no, bótelos a todos. Ser xenófobo es característica del fascista. Ser racista es, bueno, profesor, ya racismo no es necesario que me explique, ¿no? Racismo basado en la raza, ¿no? En esta época creían que había raza negra, raza blanca, raza amarilla de los asiáticos, etcétera, ¿no? A ver, ¿no? Después, mmm, el fascista busca el espacio vital. Profesor, no entiendo, ¿qué es el espacio vital? El espacio vital es esto. El fascista cree que es superior racialmente a otros, o sea, que su raza es, por ser de raza blanca, por el solo hecho de ser de raza blanca, es superior. Y al creer que en su cerebrito el fascista cree que es superior, y al creer esto, el fascista adopta esta postura, la del espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Yo me voy a expandir territorialmente todo lo que pueda y te voy a quitar tierras a ti. ¿Por qué te voy a quitar las tierras a ti? Porque porque tú eres inferior. Y como eres inferior, tú, Jelly, hijita, prende la cámara. Y como tú eres inferior, tú no necesitas tantas tierras para desarrollarte. Yo sí las necesito. Por eso te las voy a quitar. ¿Ya? Vamos a pasar. Por ejemplo, los fascistas de Europa. Los fascistas de Europa, entiéndase Alemania, entiéndase Italia, ¿a quién le quitaron o a quiénes le querían quitar las tierras por considerarlos inferiores? Les querían quitar la tierra a Oriente Medio, a todo lo que ves acá, y a Asia en general. ¿Ya? Profesor, y es mesiánico. ¿Por qué el fascismo es mesiánico? ¿Qué es ser mesiánico? Es que cree en el líder supremo que los va a venir a guiar y a salvar. ¿Ya? El caudillo es considerado infalible. Entiéndase, el líder del fascismo, el hombre que ha tomado el poder, es considerado infalible. Todas sus decisiones son las más acertadas e incuestionables. Profesor, ¿qué estoy viendo acá? Estás viendo dos fascistas. Estás viendo a Hitler, ya estás viendo a Mussolini. ¿Ya? Profesor, vamos a hablar, hoy vamos a ser específicos, vamos a hablar del fascismo italiano. Ok, hablemos del fascismo italiano. Profesor, primero, ¿por qué el fascismo entró en Italia? Descontento social, descontento del ejército y una crisis económica tremenda. Además, los italianos habían sentido que las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial les habían visto la cara. ¿Por qué? Porque a Italia le ofrecieron de todo y no cumplieron. Especialmente lo que más le dolió a Italia fue esto. Este es Niza y este es Saboya. Son dos territorios que los italianos les ofrecieron. Terminada la Primera Guerra Mundial, no les dieron los territorios. Así que los italianos sintieron que les vieron las caras de inocentes y los italianos estaban muy molestos con el gobierno, ¿no? Fascismo italiano, checa esto. Mira, el descontento por no haber incorporado las dos regiones de Italia, ¿no?
¿Cuáles son estas dos regiones? Nisa y Saboya, estas que están marcaditas de negro, ¿no? Y no anexar Dalmacia y Fiume, ¿no? Todo lo que le prometieron los aliados, ¿no? De los aliados, Francia, Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, todo lo que le prometieron al caño, no le cumplieron. Italia sintió que les vieron la cara, ¿no? Y encima tienen que lidiar con una crisis económica. Los italianos estaban hartos, no querían saber nada de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Grave situación económica, ¿no? No había empleo, ¿no? La gente se moría de hambre, no había empleo. Avances de los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda, ¿no? De corte comunista, de corte socialista, están ganando más poder por el descontento popular, se están haciendo más grandes, ¿no? En 1919, Benito Mussolini, un periodista, funda el Partido Nacionalista, llamado también Partido Nacional Fascista, ¿no? Dentro del cual establecían grupos de combate. Por eso no entiendo, ¿qué? Benito Mussolini fundó un partido político llamado el Partido Nacional Fascista, sí, pero dentro de ese partido político ellos tenían una fuerza de choque. Profesor, defina mi fuerza de choque. Un grupo dentro del partido que se encarga de golpear, ¿no? De golpear, de amenazar, de matar a los que nos van a contradecir. Eso es la fuerza de choque. Tenemos nuestro partido político, ok, pero necesitamos a alguien que vaya a golpear a los miembros del otro partido. ¿Quiénes van a ser nuestra fuerza de choque? Ya, los camisas negras. Ellos van a ser nuestra fuerza de choque, ¿no? Vamos a amenazar periodistas, vamos a amenazar políticos, vamos a golpear comunistas, vamos a matarlos. Ellos son nuestra fuerza de choque, ¿ya? Profesor, actualmente algunos partidos tienen fuerza de choque, claro que sí, hay fuerzas de choque en las protestas. Todos los partidos tienen, no voy a nombrar partidos políticos, pero todos los partidos políticos, hijito, todos tienen fuerza de choque. Lo ves en protestas, ¿no? Y también los ves en redes sociales, sus troles, ¿no? Sus troles, ya. Dice, los camisas negras son la fuerza de choque, o era la fuerza de choque de Mussolini, que se caracterizaron ¿por qué? Por ser violentos, o por ser de violenta acción contra los grupos de izquierda y sindicatos. Profesor, ¿qué es un sindicato? Es una agrupación de trabajadores. La toma del poder. Cuando Mussolini ya se hizo con una cierta, ¿cómo podríamos decirlo? Reputación, con una cierta voz política, Mussolini va a intentar tomar el poder. A esto se le llama la marcha sobre Roma, 1922. Mussolini, este señor de acá, no, este señor no es Mussolini. Este señor es el rey de Italia, Víctor Manuel III, ¿no? Víctor Manuel III tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona? Voy a retroceder. Mussolini en 1922, el octubre de 1922, realiza una gran marcha sobre la ciudad de Roma. Un mar de gente acompaña a Mussolini pidiendo que él sea quien dirija al Estado italiano. Víctor Manuel III, este hombre, emperador, o mejor dicho, rey de Italia, tiene miedo de que si no le da el poder a Mussolini, esto desencadene una guerra civil entre los que apoyan al rey y entre los que apoyan a Mussolini. Así que el rey Víctor Manuel III, por miedo, le termina dando el título de primer ministro a Benito Mussolini. ¿Para qué? Para, según el rey, evitar así una posible guerra civil, ¿no? Bueno, Mussolini fue declarado como primer ministro y fue proclamado Duce o Duce, ya guía conductor, y transformó su autoridad en una dictadura, ¿no? En 1929 se firma el pacto con el Papa Pío XI, el Tratado de San Juan de Letrán, en el cual se reconoce la soberanía del Papa sobre dónde, sobre el Vaticano. ¿No? Profesor, ¿recuerdas que habíamos hablado de la unificación italiana? Ya, hasta este entonces, 1929, no se había solucionado eh, el punto del Vaticano, ¿no? Oye, ¿Vaticano es parte de Italia o no es parte de Italia? No, no se había solucionado. Esto se le llamaba la cuestión romana, ¿no? No se sabía si el Vaticano era parte o no era parte de Italia. En 1929, Benito Mussolini, para quedar bien con la iglesia, ¿no? Decide reconocerle al Vaticano su naturaleza de Estado, ¿no? Y así se resuelve la cuestión romana. ¿Ya? El Vaticano ahora es considerado un Estado, es el Estado más pequeño del mundo, pero ahí está. ¿Por qué? ¿Por medio de qué tratado? Por el medio del Tratado de San Juan de Letrán. ¿Ya? El 3 de octubre de 1935, Italia invadió, ¿qué invadió? Invadió Etiopía. Profesor, ¿por qué invaden Etiopía? ¿Por qué invaden esta pequeña nación indefensa africana? La invaden porque los italianos se creían
racialmente superiores y debían quitarle las tierras, o querían quitarle las tierras a las razas inferiores. Entre ellas entiéndase, Etiopía, ¿no? Los italianos la invaden para hacerse de sus riquezas. Profesor, ¿lo vamos a ver? Sí, lo vamos a ver ahorita. Italia se retira de la Liga o Sociedad de Naciones. Profesor, no entiendo, ¿qué es la Liga o Sociedad de Naciones? Actualmente tú sabes que hay un organismo mundial para evitar que los países se vayan otra vez a una tercera guerra mundial. Este organismo internacional se llama las Naciones Unidas. Profesor, pero antes de las Naciones Unidas había otro organismo internacional para evitar una guerra mundial. Sí, se llamaba la Liga o Sociedad de Naciones. ¿Qué pasó con la Liga o Sociedad de Naciones? Murió. ¿Por qué murió? Porque no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. No pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. No, por eso es que murió, ya no existió más. Terminada la Segunda Guerra Mundial es cuando la ONU recién surge. ¿Ya? Profesor, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver acá un poco, ¿no?, de cómo Mussolini llega al poder y cómo invade este pequeño territorio africano llamado Etiopía. Presta atención. Vamos a ponerle play. Ya, voy a dejar de grabar para este punto y luego la voy a retomar la grabación. No me habían hecho recordar reanudar la grabación, chicos. Ya, bueno, lo estoy Llegó a reanudando. Berlín. Hitler dijo: nuestro pueblo está sujeto a unas condiciones económicas extremas, y si no actuamos enseguida acabará uniéndose a los comunistas. Gracias a sus cómplices del ejército, los nazis consiguieron armarse. Sin embargo, el ejército y la policía decidieron permanecer fieles al gobierno legal. Para Hitler y Múnich, todo parecía perdido. Pero seguía con su fantasía de que él y Ludendorff todavía podían arrastrar con ellos a la población, y ordenó a sus tropas que avanzaran hacia las barreras policiales disuasorias. Los dos bandos estaban cara a cara, y Hitler con su abrigo blanco en el centro. De hecho, es un fotomontaje de los nazis que intentaba crear el valor mítico de Hitler. En realidad estaba escondido detrás de un guardaespaldas que murió en el tiroteo. La policía abrió fuego poniendo fin al putsch de Hitler de 1923. Hitler fue arrestado y se prohibió el Partido Nacional Socialista. Ya, vamos a seguir. Profesor, ¿qué pasa? Eventualmente Hitler llega al poder. No, Hitler llega al poder, mira, vamos a ir a la toma del poder. 1933. El presidente Pablo Hindenburg nombra a Hitler como canciller. Profesor, ¿esto es una vez de que Hitler sale de la cárcel? Sí, una vez de que Hitler sale de la cárcel, recuerdas, estaba en la cárcel por haber intentado realizar un golpe de Estado, sale de la cárcel y es nombrado o mejor dicho, es nombrado canciller de Alemania, ¿no? Quien al año siguiente de la muerte del presidente organizó un gobierno despótico llamado el Tercer Reich alemán, ¿no? Ahí es ya donde Hitler, o cuando Hitler toma el control total de Alemania. Chicos, y una vez que Hitler toma el control total de Alemania, va a inspirar una política de odio. Rubí Serna, es la última vez que te lo repito, hijita, prende tu cámara. Va a inspirar una política de odio. Profesor, ¿qué es una política de odio? Una política de odio es la cual en la que tú alientas a tu gente, a tu ejército, a tus ciudadanos, a tus funcionarios públicos a menospreciar a un grupo. Se alienta una política de odio contra judíos, se alienta una política de odio contra los comunistas, los socialistas, contra los homosexuales, contra los gitanos, ¿no? Y contra cualquier musulmán, ¿no? Esa es una política de odio que ya viene en Alemania, viene de Alemania a partir del año 1933 cuando Hitler asume el control, ¿ya? A ver, profesor, no le creo. Yo no creo que un Estado entero esté dedicado a meterle en el cerebro a sus ciudadanos que debe odiar al resto. Te voy a dar una pequeña muestra, pero voy a pausar la grabación, ¿ya? Porque... Sí, ya, vamos a avanzar, ¿no? Esto, ya.
Ya ahí has podido observar pequeñamente, ¿no? Una pequeña muestra de cómo el Estado alemán estaba inspirando a su población en general a odiar a comunistas, ¿no? A socialistas, y todavía hay más contra homosexuales, contra judíos, etcétera, ¿no? Esto era obra y gracia del Estado de Hitler, ¿no? Ah, profesor, ya entiendo entonces por qué en la Segunda Guerra Mundial el odio se desencadena de una manera brutal, no se cometen tantas masacres, tantas atrocidades, no, sí, es por eso. Ya, mira, 30 de junio de 1934, se da la purga en el seno del propio partido nazi. Eso, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hitler no quería que ninguna figura dentro del Partido Nacional Socialista o dentro del Partido Nazi, si quieres abreviarlo, le rivalizara. Hitler no deseaba eso, no quería eso. Así que hizo. ¿No? ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago para que mis rivales políticos en un futuro no me quieran sacar del poder? Ya, los mato. ¿No? Así yo me quedo como la única figura indiscutible. Entonces, el 30 de junio de 1934 se da la famosa Noche de los Cuchillos Largos, que no es otra cosa más que el asesinato ya, de todos los líderes políticos del nazismo que le llevaban la contra a Hitler. Nada más es eso. 1934, retiro de Alemania de la Sociedad de Liga de Naciones. Alemania le dice a la Liga de Naciones, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a este organismo, yo no creo en este organismo, me voy. 1935, violación del Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles estipulaba, ¿no? El Tratado de Versalles por el cual Alemania acepta su derrota en la Primera Guerra Mundial, estipulaba que el régimen alemán no iba a tener un ejército fuerte. En 1935, el ejército alemán se está rearmando, es decir, está fabricando tanques a todo dar, está fabricando aviones, está fabricando armamentos, está fabricando bombas, está fabricando artillería. ¿No? El Tratado de Versalles fue violado por los alemanes. Inicio del rearme alemán. Se restablece el servicio militar obligatorio, ¿no? Y la reconstrucción de la aviación alemana. La aviación alemana se llama la Luftwaffe, ¿ya? El ejército alemán se va a llamar la Wehrmacht, ¿ya? 1936. Ocupación de la región Alemania de Remania. Según el Tratado de Versalles, debió estar desmilitarizada. Esta región alemana llamada, ¿no? Renania, es una región que debería estar desmilitarizada, pero los alemanes dijeron, ¿sabes qué? Ya no soporto el Tratado de Versalles, voy a ocupar lo que antes era mío, y ocupa esta región, ¿no? 1 de noviembre de 1936, Hitler y Mussolini firman el famoso Pacto de Acero. ¿Qué vendría a ser Pacto de Acero? La alianza entre el régimen fascista italiano y el régimen nazi de Hitler. 1938, Alemania se anexa a Austria, llamada el Anschluss, así se llama esta anexión, y luego los Sudetes checoslovacos, hecho que perjudica a el país de Checoslovaquia. Profesor, ¿por qué Hitler, por qué se anexa los Sudetes de Checoslovaquia? No entiendo, profesor. Porque Hitler argumentaba que Checoslovaquia tenía o los Sudetes de Checoslovaquia tenían una gran porción de alemanes viviendo en ese territorio y argumentaba que los checoslovacos hostigaban a los alemanes que vivían en los Sudetes. Así que, ¿qué hace Hitler? Se anexa Checoslovaquia para proteger a los alemanes que vivían en los Sudetes. Por eso es verdad. No, ese es floro, hijo. La verdad es que quería anexárselos. Claro, había población alemana, eso no te lo niega nadie, pero se los quería anexar y se los anexó. Profesor, ¿y qué pasó? Hitler no tenía miedo de que cuando inicie esta ocupación de Checoslovaquia, esta anexión de Austria, no tenía miedo de que Inglaterra, Francia, la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Estados Unidos le declarara la guerra. No, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque estos países estaban pasando por una gran crisis económica. Y como estaban pasando por una gran crisis económica, Hitler supuso que estos países no tenían tiempo para la guerra y no tenían fuerzas ni dinero para la guerra. Así que por eso actuó como actuó, ¿ya? Y cuando le permitieron tanto hilo a Hitler, Hitler dijo, bueno, me están permitiendo anexar los Sudetes, me ha anexado a Austria, parece que las democracias de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos están débiles porque me están permitiendo hacer lo que yo quiero. Entonces voy a seguir con mi política expansionista. ¿No? Y así es como poco a poco se va a desatar la Segunda Guerra Mundial. 30 de septiembre de 1938, conferencia de Múnich, Mussolini, Neville Chamberlain de Inglaterra y Eduardo Darlier de Francia, ¿no? Se reúnen. Esta conferencia de Múnich, ¿qué nos da? Mira,
que nos dice, en la cual se acordó acceder a los reclamos alemanes, es decir, se confirmó la anexión de la región de los Sudetes de Alemania. Por eso no entiendo. La región o la conferencia de Múnich es básicamente el reconocimiento por parte de Inglaterra y por parte de Francia de que Hitler está bien que te hayas anexado a Austria, está bien que te hayas anexado a los Sudetes de Checoslovaquia, ¿no? Esa es la conferencia de Múnich. Nada más. Profesor, un momento, ¿por qué Inglaterra y por qué Francia le dieron carta verde a Hitler para que se anexara esto sin consecuencias? Porque, como te digo, Francia no estaba preparada para una segunda guerra. Inglaterra no quería ingresar en una segunda guerra, estaba en un debilitamiento económico brutal, ¿no? Ambos querían evitar la guerra a, ¿cómo decir?, a como dé lugar. Y ellos creyeron que darle, digamos, razón a Hitler en la anexión de estas zonas iba a parar la belicosidad de Hitler, iba a parar este deseo alemán de expansión. Creyeron eso y creyeron falsamente eso porque Hitler no se detuvo, ¿no? Y ya llega la siguiente clase, ¿no? Ya la siguiente semana ya estamos hablando probablemente creo que de la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo. ¿Ya? A ver, acá lo vamos a detener y vamos a proceder a responder tus preguntitas. Ya pueden apagar cámara si desean. Vamos a abrir esto. Ya. A ver, chicos, acá, atentos. Dice, la justificación ideológica fundamental que impulsa a los alemanes a desencadenar la Segunda Guerra Mundial fue, te está hablando de justificación ideológica. El revanchismo de Adolf Hitler, promover el avance comunista, no, recuerda que los nazis y los fascistas italianos odian el comunismo, el militarismo expansionista, la recuperación de sus colonias, la conquista del espacio vital, esto de acá. O sea, lo que era espacio vital era aquellas tierras que tú como nazi o como fascista italiano necesitas para seguir creciendo económicamente. ¿Y por qué se las quitas a ellos? Porque ellos son débiles, ellos son una raza inferior y por eso se las quito, ¿no? Esa es la justificación para conquistar el, entre comillas, espacio vital. Uno de los componentes ideológicos del nazismo alemán fue su odio y rechazo al pueblo judío. Esto lo podemos definir como Egeri, Jonkenpuk. A ver, la 2 es esto. La 2 debería decir antisemitismo, pero en vez de la A está la H. Ahí me he equivocado, pero debería decir antisemitismo. 2 de dedo. 3. No son componentes de la ideología nazi. No son. Nacionalismo extremo y el chauvinismo, esto sí es. El totalitarismo y el culto al Dios también le pertenece. Racismo y antisemitismo también es. La conquista del espacio vital y el imperialismo puede ser que no, aunque el espacio vital... Ahí está. La democracia, ¿no? El nazismo no es democrático, el fascismo tampoco. Así que esta no es una característica del nazismo. 4. Término que define la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado nazi de millones de judíos este es el Holocausto. 5. Presidente alemán que en 1933 nombra a canciller a Adolf Hitler. Nos referimos a Hindenburg. La C. Von Hindenburg. 6. Benito Mussolini ordenó la marcha sobre Roma, llevada a cabo por sus tropas, los camisas negras. Luego de esto, el rey Víctor Manuel III. A ver, camisas negras, acá está. Y Víctor Manuel, ya. Disculpen. Ya, bueno, me confundí. Es esto. 6, E de enano. 7. Suceso que marcó el inicio del imperialismo fascista italiano. Un momento, introducción de Italia, introducción. Ya, la 7 es la E.
8. Los movimientos políticos de corte fascista en Europa aparecen inmediatamente después de qué. Por eso inmediatamente después es sencillo, profesor, después de la Primera Guerra Mundial. 9. Mediante el espacio, la Italia fascista reconoce la formación del Estado Libre del Vaticano. Ah, ya. Concordato de Letrán. 10. El fascismo italiano fue un movimiento político que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por combatir fundamentalmente, dice, el fascismo italiano fue un movimiento político que surgió después de la Primera Guerra Mundial. ¿A quién combatió el fascismo italiano? A la socialdemocracia y al parlamentarismo, a la Iglesia Cristiana y al Vaticano, el patriotismo y nacionalismo derrotista, la democracia liberal y al comunismo. Esto de acá. Ya chicos, vamos a pasar lista y luego se van a poder retirar, ¿ya? Un momento, un momento. Ya. Ahora sí, vamos a tomar lista. ¿Qué es esto? Un momento, chicos. Esto acá, esto acá y esto acá. Ampliar. A ver. Ya, ahora sí. El señor Diego Arias Moisés. Falta. Carrión Ciara Montserrat. Camila Ferro Mora. Jessica Rodríguez Patiño. Gary José Sánchez. Presente, profesor. Luis Ceballos Arizábal. Fabricio Sisa Peralta. Antonio Tello Vicharra. Esteban Avendaño González. Presente. Piero Dongo Villarreal. Presente. Leonardo Flores no está. Rubí Serna Huaraz. Presente, profesor. Daniela Soberón Camayo. Presente, profesor. Ya estamos ok. Noemí Guzmán Medrano. Presente, profesor. Ya. Yeli Huertas Natividad. Presente, profesor. El señor Roca no está. Y Heidi Anet Ortiz Roque. Heidi, ¿estás? No, no está. A ver, chicos, antes que se retiren. Profesor, no me ha llamado. Usted es. Valeria Iglesias. A ver, a ver. Qué raro, Iglesias, acá te tengo como asistió. Ya, bueno, de todas maneras, ya. Te confirmo, si estás en la lista de personas que han asistido. Chicos, ya, eso es todo. Nos estamos retirando, a menos que tengan alguna duda, consulta sobre lo que hemos tratado. ¿Nada? Ya, ok, chicos. Hasta luego. Cuídense. Chau, chau.